Hoy les voy a enseñar este punto fantasía que consiste en abanicos separados por cadenas y a su vez separados los abanicos por dos varetas, es decir que son hileras de abanicos. En este caso a mí se me ocurrió hacerlo en este hilo matizado, donde se puede apreciar, si se los acerca un poquito, los abanicos con los puntos vareta de separación. ¿Ven? Queda muy bonito. Generalmente se utiliza mucho para prendas, para mantitas de bebé. Queda muy bonito y es muy fácil de realizar. Este punto fantasía ocupa cada motivo 7 puntos de base, es múltiplo de 7 más 2 cadenas, 2 puntitos más. Bueno, vamos a empezar con el punto. Van a ver qué fácil y qué rápido se realiza. En este caso yo ya tengo preparada 30 cadenas, 28 múltiplo de 7 más 2 cadenas de base. Comenzamos de la siguiente forma. Vamos a subir con 3 cadenas. Recuerden que las 3 cadenas de subida siempre reemplazan a la primera vareta. Tejemos 1, 2, 3. 3 cadenas de subida. Ahora vamos a realizar otra vareta más contando 1, 2, 3, 4, que es el lugar que ocupan las 3 cadenas de subida, y en la quinta vamos a tejer, en la quinta cadena de base, una vareta más. En la quinta cadena, siempre contando a partir de la aguja. Una vez que tenemos realizada la segunda vareta, vamos a hacer 3 varetas saltando 2 cadenas de base. 1, 2, es decir que en la tercera vamos a tejer 3 varetas. Una, en la misma cadena de base hacemos otra más, y otra más en la misma cadena de base. Tres varetas. Ahora vamos a hacer una cadenita al aire y vamos a tejer 3 varetas más en la misma cadena de base que tejimos las 3 anteriores. Una, 2 y por último 3. Ya tenemos el primer motivo de 3 varetas, una cadenita al aire, 3 varetas, todas en el mismo punto de base. Ahora vamos a saltar 2 cadenas de base, 1, 2, y en la tercera vamos a tejer una vareta. En la siguiente cadena de base tejemos otra vareta más. Ahora vamos a realizar exactamente el mismo motivo de abanicos que hicimos anteriormente, siempre saltando 2 cadenas de base. En la tercera vamos a tejer 3 varetas en la misma cadena de base. 1, 2 y 3. Una cadenita al aire y volvemos a tejer en la misma cadena de base 3 varetas más. 2 y 3. Ya tenemos nuestro segundo abanico y volvemos a hacer exactamente lo mismo. Saltamos 2 cadenas de base y en la tercera tejemos una vareta, en la siguiente otra vareta más, y así vamos a ir finalizando la hilera, siempre saltándonos 2 cadenas de base, siempre en la tercera
tejemos nuevamente el motivo de abanico, saltamos 2 cadenas y tejemos 2 varetas en cada cadena de base, una en cada cadena de base, hasta finalizar la primera hilera. Una vez que han finalizado con los motivos de abanicos en la primera hilera, la vamos a finalizar de la siguiente manera. Saltamos siempre 2 cadenas de base y tejemos en las 2 últimas que nos quedan una vareta y una vareta más en la última cadena de base. Así tenemos terminada la primera hilera de este punto fantasía. Ahora vamos a girar el tejido y vamos a comenzar con la segunda hilera. Para la segunda hilera comenzamos, como siempre, con 3 cadenas de subida. 1, 2 y 3. Una vez que tenemos las 3 cadenas de subida, vamos a hacer sobre la vareta de base de la hilera anterior una vareta más. ¿Sí? Ahora vamos a continuar tejiendo en el arquito de la cadena al aire que hicimos en el abanico de la primera hilera. Dentro de ese arquito de una cadena vamos a tejer 4 varetas separadas por una cadena, es decir, tejemos una vareta, hacemos una cadenita al aire, volvemos a tejer dentro del mismo arco otra vareta, una cadenita al aire, una vareta más, una cadenita al aire y una vareta más, es decir, 4 varetas separadas por una cadena dentro del arquito de la hilera anterior que separaba a las varetas del abanico de la primera hilera, ¿sí? Ahora simplemente continuamos tejiendo una vareta sobre cada vareta de base de la primera hilera, es decir, tejemos una y 2, una sobre cada vareta de base, de esta forma. Y continuamos haciendo exactamente lo mismo dentro del arquito de la hilera anterior que separaba a las 3 varetas. Tejemos una vareta, una cadena, una vareta, una cadena, otra vareta, una cadena y otra vareta, y volvemos a tejer una vareta sobre cada vareta de base que hicimos en la primera hilera, y así sucesivamente hasta finalizar la segunda hilera. Vamos a finalizar la segunda hilera una vez que terminamos los motivos del abanico separado por una cadena. La terminamos de la siguiente forma, haciendo simplemente una vareta sobre cada vareta de base de la hilera anterior, acá en la tercera cadena de subida, ¿sí? Perfecto, ya tenemos terminado la segunda hilera. Vieron que es muy rápido de tejer y muy fácil, simplemente tienen que recordar el cambio de motivo entre hilera y hilera. Vamos a comenzar entonces la tercera hilera de este punto. Comenzamos como hicimos en las anteriores con 3 cadenas de subida, 1, 2, 3 y una vareta sobre la vareta de base de la hilera anterior. Ahora continuamos con el siguiente motivo, que se realiza de la siguiente forma. Ven, en la cadenita del medio, o sea, contamos
una, dos varetas, y en la cadenita esta, en la del medio, en la central, vamos a realizar dos varetas dentro de ese arquito, dos varetas y tres cadenas al aire, una, dos y tres. En el mismo arquito donde hicimos las dos varetas anteriores, vamos a hacer dos más, una y dos. ¿Ven? De esta forma. Recuerden que es dentro del arquito del medio, ¿sí? Después vamos a hacer dos varetas sobre las varetas de base de la hilera anterior. Y volvemos a hacer exactamente lo mismo que hicimos anteriormente. En el arquito del medio, en este arquito no, en el segundo, vamos a tejer dos varetas, tres cadenitas al aire y dos varetas más en el mismo arco. Una y dos. De esta forma. Y hacemos nuevamente una vareta sobre cada vareta de base de la hilera interior. Así sucesivamente van a realizar lo mismo hasta finalizar la tercera hilera. Una vez que llegaron al final de la tercera hilera, la van a terminar tejiendo una vareta sobre la vareta de base y otra más sobre la tercera cadena de subida que hicimos en la hilera anterior. Ya tenemos terminada así la tercera hilera. Ahora vamos a hacer la cuarta hilera, que se comienza con tres cadenas de subida, una, dos, tres, y una vareta más sobre la vareta de base de la hilera anterior. Y ahora lo que varía, el motivo, es que tenemos que realizar dentro del arquito de tres cadenas al aire que hicimos en la hilera anterior, vamos a tejer tres varetas, una, dos y tres. Vamos a hacer una cadenita al aire y vamos a tejer tres varetas más en el mismo arco, dos y por último tres. Siempre tengan en cuenta que lo único que varía es en los motivos, entre hilera y hilera. Y después tejemos como siempre una vareta sobre cada vareta de base de la hilera anterior, una y una más sobre la vareta de base, y así van a hacer hasta finalizar la hilera, es decir, tres varetas dentro del arquito de tres cadenas del motivo de la hilera anterior, 1, 2, 3, una cadenita al aire y tres varetas más dentro del mismo arco que hicimos las tres varetas anteriores, y van a hacer nuevamente dos varetas sobre las dos varetas de base que tejimos en la hilera anterior, así hasta finalizar la cuarta hilera. Ahora vamos a finalizar la cuarta hilera como siempre
con una vareta sobre la vareta de base de la hilera anterior y una vareta más sobre la tercera cadena de subida que hicimos cuando comenzamos la hilera anterior. Así tenemos finalizada la cuarta hilera. Ve que es un punto sumamente fácil de hacer. Como siempre les digo, lo pueden realizar con un hilo más finito, un hilo más grueso. Es muy fácil de tejer y se hace súper rápido. Simplemente tienen que recordar el cambio de los motivos. Algunos se hacen con 3 varetas, una cadena, van cambiando. Recordando eso, lo siguen así sucesivamente a partir de la segunda hilera en adelante. Si lo quieren hacer, lógicamente, más largo, si necesitan más motivos. Queda muy bonito, es un motivo calado que se usa mucho para hacer chalequitos de media estación. Quedan muy bonitos. En este caso se nota bien el motivo y en el otro, como les mostré anteriormente, lo hice con un matizado. Queda también muy bonito, ve que se nota el calado, pero obviamente de un solo color ustedes pueden ver bien el motivo. Espero que les haya útil, que lo practiquen. Sigan la página que, como siempre, volveré a subir nuevos videos súper fáciles y fáciles de tejer.